Freud, cuando escribe Inhibición, síntoma y angustia, define que en el ser humano existen el miedo real y el miedo neurótico. La inseguridad, el temor a que nos suceda algo y al miedo a sucesos exteriores que puedan desequilibrarnos entran dentro de la categoría llamada del miedo neurótico. Los miedos reales son frente a situaciones reales donde lo que se pone en juego es la vida del sujeto, de la persona. Y salvo este tipo de situaciones, el resto de los miedos que nos conquistan a los seres humanos son miedos neuróticos. La inseguridad estaría considerada como una consecuencia directa del miedo neurótico, lo que quiere decir que es un miedo más a las fantasías catastrofistas que a peligros reales. Dentro del llamado miedo neurótico hay una variante que es la que llamamos el miedo moral. Este miedo produce una inseguridad que es del orden de lo moral. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que viven con la sensación de que algo malo les va a pasar, de que van a perder lo que tienen, que no se consideran merecedores de lo que van logrando en la vida y que pueden llegar a perderlo. Es decir, es como si la vida siempre estuviera en suspenso para ellos, ¿no? Este llamado miedo moral es una respuesta a otro sentimiento inconsciente que es el llamado sentimiento de culpabilidad. La culpa raras veces suele mostrarse de manera consciente y se manifiesta a través del miedo moral o neurótico de la inseguridad, pero en la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sientes inseguridad, un miedo o una falta de confianza en ti mismo, puede ser la manifestación del sentimiento de culpabilidad, ¿de acuerdo? Pero de una manera inconsciente expresado en la conciencia. La culpa es un afecto o un sentimiento castigador, donde la mayoría de las veces la persona se reprocha haber actuado o pensado mal hacia algo o hacia alguien. No es necesario a veces haber cometido un delito, una mala acción o haber blasfemado, pues con haberlo pensado o haberlo deseado es ya más que suficiente para sentir el reproche bajo el sentimiento penoso de la culpa. La culpa hace a la persona merecedora de un castigo, o por lo menos una sanción, y cuando la sanción cae sobre la persona, el castigo se cumple, la culpa se aminora o desaparece, encontrando a la persona una paz consigo mismo, ¿no? La inseguridad neurótica es la percepción sobre la conciencia del reproche o de esta necesidad de castigo para calmar el sentimiento de culpa. ¿Qué podemos decir? Que cuanto mayor es el sentimiento o el miedo moral a la sanción de que algo malo pueda pasarnos, ¿no? Y que puede caer sobre nosotros el yugo castigador que sentimos que nos puede ocurrir alguna desgracia o en todo caso perder lo que tenemos, es una manifestación de la culpa inconsciente que sentimos y que se manifiesta mediante miedo, inseguridad o la falta de autoestima. El psicoanálisis es una técnica que permite analizar a la vez transformar este miedo neurótico productor de la inseguridad personal. Esto quiere decir que si conocemos los mecanismos mentales que nos producen dicho miedo neurótico, seremos capaces de frenar el sentimiento de culpabilidad. Por lo tanto, esto reforzará nuestra seguridad personal. No debemos olvidar que todos estos sentimientos o afectos que las personas adultas experimentan tienen un origen consciente y por lo tanto infantil. Tanto el miedo moral o neurótico, la inseguridad o la culpabilidad son sentimientos que surgen en nosotros durante la etapa infantil e incluso en el comienzo de la adolescencia. Un psicoanálisis consiste en una terapia para descubrir y comprender dicha parte inconsciente de nuestra personalidad. Si una persona vive con la sensación permanente de inseguridad es porque todavía no comprende sus mecanismos mentales por los cuales está viviendo o afectada por los mismos sin darse cuenta que lo que le sucede es una consecuencia del mismo, es decir, de la parte inconsciente de la personalidad. Muchas gracias.